Este es un módulo que surgió, bueno, es como dice ahí el título, para monitoreo y optimización de controladores de carga fotovoltaicos. La propuesta original surgió porque con un grupo de estudiantes desarrollamos controladores de carga para paneles fotovoltaicos. Uno de ellos fue un controlador basado en lógica difusa para obtener el punto de máxima potencia de un panel. Realmente se obtuvieron muy buenos resultados, pero obviamente estaba la necesidad de que pudiéramos corroborar esos resultados, ¿de acuerdo? Y entonces desarrollamos un primer dispositivo que pudiera medir la corriente y el voltaje que se obtenía del panel y la corriente y voltaje que obteníamos de ese controlador de carga. Y también, ya una vez que obtuvimos un primer circuito donde lo único que hacíamos era medir corriente y voltaje tanto del panel como del controlador de carga para ver la eficiencia con la que obtenía la potencia proveniente del panel, surgió entonces el interés porque, bueno, eh, esos controladores de carga los comparamos con controladores comerciales. Hay infinidad de marcas, hay muchos controladores provenientes de empresas chinas, ¿sí? Incluso muy económicos, y otros pues de empresas ya establecidas de Estados Unidos, alemanas. Probamos incluso con un controlador de carga de una empresa alemana. Pero el detalle con la gran mayoría de los controladores de carga es que establecen el tiempo en el que se quiere que una vez que se cargó una batería, esa batería alimente a algún dispositivo. Obviamente hay controladores de carga que no tienen el control, sí, no cuentan con control para que la batería suministre determinado tiempo eh, a una carga. O sea, simplemente se encargan de suministrar o de obtener el punto de máxima potencia de un panel o un conjunto de paneles solares y cargar la batería de la forma más eficiente posible. Y ya el usuario, con las baterías cargadas, pues ya determina o evalúa cuánto tiempo puede estar alimentando una carga en función de la potencia que demande esa carga. Y los que sí, los dispositivos, miren, por ejemplo, bueno, no sé si se alcance a ver, no lo amplié, pero este controlador de carga eh, permite conectar precisamente una carga al conjunto de baterías y uno establece usualmente las horas en que quiere establecer o alimentar esa carga. Entonces, ahí se presta a que pueda haber ocasiones en que la fuente, en este caso el panel fotovoltaico, no suministre la suficiente carga a las baterías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber días en que esté nublado, muy nublado, ¿sí? Y los paneles solares no suministren la suficiente energía a las baterías y entonces si el controlador de carga está programado a suministrar, por decir una hora, 3 horas o 5 horas al día, corriente a la carga, entonces lo que va a pasar es que las baterías se van a descargar, ¿sí? Y el problema que tenemos con las baterías cuando se descargan más allá de un límite, eh, nos provoca eh, el tiempo de vida de las baterías se recorte. Miren, a ver, bueno, se recorte. Entonces,
ahí encontramos una oportunidad de mejora. Y esa oportunidad de mejora la desarrollamos en este módulo que lo que hace es mide corriente y voltaje generados por el panel fotovoltaico. También mide la corriente y voltaje utilizados para recargar el banco de batería, o sea, la corriente y voltaje que sale del controlador de carga hacia el banco de baterías. Y también mide la corriente y voltaje proporcionados por el banco de baterías cuando alimenta una carga. Y le agregamos un control sobre la apertura y cierre de la conexión a la carga. O sea que este dispositivo puede utilizarse en controladores de carga que no tienen control de carga. Igualmente con aquellos dispositivos, aquellos controladores de carga que incluso tienen control de carga, pero sería un control paralelo enfocado en proteger a la batería o al banco de baterías. Eso fue lo interesante que buscamos desarrollar. Pero también almacena todos esos valores de corriente y voltaje en una memoria SD para que podamos tener un análisis posterior, en el sentido de que nos permita determinar si estamos demandando la corriente o la potencia, lo podemos ver de esta forma, la potencia que el panel fotovoltaico está proporcionando o estamos quedándonos muy abajo. La idea siempre con un sistema de paneles fotovoltaicos o incluso, bueno, cualquier otro sistema generador de energía es obtener la mayor eh, potencia que nos pueda proporcionar. Y hay ocasiones en que nos podemos quedar cortos o estamos demandando más corriente y voltaje que el sistema nos puede proporcionar. ¿Sí? Y también este dispositivo proporciona una conexión inalámbrica vía Bluetooth para conectarlo a un teléfono celular y poder configurar los parámetros del módulo. Eh, bueno, la programación de este módulo, que fue en lenguaje C, fue, bueno, relativamente simple. ¿Sí? En cuanto encendemos el dispositivo, carga sus valores por default, se encarga de leer voltaje y corriente del panel fotovoltaico, del controlador de carga. Este, hay una determinación si cierra el circuito de carga. ¿Esto por qué? Esto cuando ya está alimentando una carga y ya la carga demandó o ya utilizó la corriente que el panel fotovoltaico proporcionó por ese día, entonces hay que cerrar ese circuito. ¿Sí? Y si no, bueno, se lee el banco se lee la corriente y voltaje del banco de baterías y, y si todavía no se demanda o todavía no se suministra a la carga la corriente y voltaje que proporciona ese banco de baterías, pues entonces se abre el circuito de carga. Y también vamos guardando los datos en la tarjeta SD. Una vez que se hace todos esos datos, llamamos a una función de retardo que el usuario la puede variar, esa función de retardo, y en sí es lo que trabajaría. Y cuando conectamos el módulo Bluetooth mediante nuestro teléfono celular al módulo, entonces podemos cambiar los diferentes parámetros con los que cuenta ese dispositivo.
Este es el dispositivo aquí sin los sensores de corriente, ni el módulo Bluetooth, ni tampoco el microcontrolador. Simplemente es ¿cómo se llama? Es la tarjeta que desarrollamos. Aquí están las clemas para conectar los cables provenientes del panel fotovoltaico, de la salida del controlador de carga y de- del banco de baterías. Bueno, si se fijan, aquí tenemos eh, un modulito para conectar la memoria SD y que estemos guardando todas esas mediciones. Muy bien, estos son los dispositivos que utilizamos: un sensor de corriente, el microcontrolador PIC 1845K50 y un módulo Bluetooth HC05 para poder conectar el módulo a un teléfono inteligente. No hemos desarrollado una aplicación específica. Entonces, utilizamos cualquier aplicación, que hay varias disponibles, tanto para los teléfonos Android como para los teléfonos de iPhones, que permiten enviar comandos, o sea, letras y números en ASCII al microcontrolador para configurar los diferentes parámetros. En el artículo, ahí están los parámetros que utilizamos, cuáles eran los parámetros que se modificaban, que en sí es, por ejemplo, nosotros cuando cargamos un banco de baterías, una batería cuando se carga tiene un porcentaje de eficiencia. Esto quiere decir que eh, si la alimentamos con, por ejemplo, por decir un número, 100 watts, la batería puede proporcionar, dependiendo pues de la batería, entre 80-90% de la energía o de la carga. Son 100%. O sea que si le alimentamos, como les digo, 100 watts, no podemos esperar obtener esos mismos 100 watts una vez que pues, el rango usualmente está en 100%. El módulo por default tiene tiene establecido una eficiencia de 80%. O sea que por cada 100 watts que proporciona el panel, este sistema permite que la carga utilice 80 watts, pero el usuario tiene la libertad de cambiar ese parámetro. Bueno, entonces la idea aquí es de que la idea principal de este sistema es de que, por ejemplo, si hay uno o varios días, como les decía, donde el cielo está nublado y nosotros teníamos por ejemplo, un panel con el que hicimos las pruebas, era un panel de 150 watts, ¿sí? Eh, no sé qué tan familiarizados estén todos con esas mediciones. Se supone que son 150 watts por hora las que proporciona ese panel, y usualmente los cálculos se hacen para que un panel solar proporcione en promedio 4 horas esa carga. ¿Sí? O sea, estaríamos hablando que haríamos nuestro análisis para que ese panel proporcione 600 watts al día. Esta forma de o conjunto de baterías, y también la carga o cargas que queremos conectar. ¿Sí? En verano y en días despejados, obviamente va a haber una mayor cantidad de energía a esos 600 watts. Y en días nublados o en invierno, mínimo esas 4 horas. Pero como vuelvo a repetirles, puede haber
y es en que esté nublado, cae el nivel de irradiancia y entonces posiblemente no sean 600 watts, sino esté proporcionando 300 watts al día. Y si nosotros calculamos una carga que mande 600 watts, entonces ahí tenemos una deficiencia. Lo que va a provocar es que la batería o el conjunto de baterías se descarguen más allá de lo estimado. Eso afecta el tiempo de vida de las baterías y puede incluso dañarlas seriamente. No sé qué tan familiarizados estén, por ejemplo, por alguna razón dejamos la luz encendida y se descarga la batería, y esa batería nos va a durar poco. Va a cargar, pero la idea de este sistema es que no llegue ese caso. Solamente se proporcionaron 300 watts en un día, sistema, panel solar de 150 watts, entonces la carga no vaya a demandar más allá de 240 watts y por lo tanto no descargue más allá del rango que nosotros estimamos para nuestro conjunto de baterías. Miren, aquí fueron unas mediciones que tuvimos con el sistema, es nada más la medición a lo largo del día de la corriente en amperes. Los valores numéricos corresponden tanto para la línea roja en amperes y la línea azul fue en voltaje. ¿Sí? Estos valores pues se quedaron grabados o los mandamos grabar a la memoria SD y ya los pudimos leer en una hoja, en este caso fue una hoja de Excel. ¿Sí? Los podemos leer en MATLAB si queremos hacer análisis más detallados, pero en general este fue el midiendo para un solo día. Hicimos pruebas y pues obtuvimos realmente muy buenos resultados con respecto a lo que se esperaba de este sistema. Les digo, no fue algo muy complicado, no esperábamos, o sea, era más que la medición de corriente y voltaje y con esos datos el sistema internamente va determinando la cantidad de potencia que genera en un día. En función de esa potencia, la carga o activa el relevador solamente por un 80% de la potencia que se cargó es la que se muy bien, sería todo de mi presentación.